Buenos días, estudiantes. Estoy con tercero bachillerato A, B y C en la clase virtual en la asignatura de lectura crítica y de mensajes. Este día vamos a conversar sobre la comprensión lectora y sus niveles. Primero, acá le he puesto un pensamiento sobre la lectura de Fernando Savater. Entonces dice, lectura, comprender, disfrutar y aprender. La lectura es un acto civilizador, una disciplina, una introspección que estimula la capacidad y la creación de una subjetividad. Es un pensamiento de Fernando Savater para empezar la clase relacionado a la comprensión lectora y sus niveles. Segunda diapositiva, por favor. ¿Qué es la lectura? ¿Puedes activar, estudiante Coloma, y puedes leer, por favor, tu micrófono activa? Ya, Lidia. ¿Qué es la lectura? Capacidad de entender un texto escrito. Es una operación mental compleja para la construcción del conocimiento. Es la interacción que se da entre el lector y el texto para elaborar representaciones del contenido. Ya. La lectura es muy importante en nuestras vidas, como siempre lo he dicho en clases a usted. Es la capacidad de entender un texto escrito. Para entender un texto escrito, como siempre lo he manifestado, usted debe buscar las palabras que sean de difícil comprensión y buscar sus significados para entender de lo que estamos hablando. Es una operación mental compleja para la construcción del conocimiento. Cuando nosotros leemos un libro, estamos alimentando el conocimiento, ¿sí? Estamos construyendo nuestro conocimiento, estamos autoeducándonos y teniendo una cultura general. Es la interacción que se da entre el lector y el texto para elaborar presentaciones del contenido. Obviamente hay una interacción, hay una relación entre los lectores y el texto que usted lee, ¿sí? Para poder comprender el contenido, para informarnos sobre lo que manifiesta, expresa el autor. ¿Estamos? Tercera diapositiva, por favor. Ya. Lea, Andrés. Es un acto, hecho y proceso intelectual en el que se interactúan un autor y un lector. Autor es quien comunica un mensaje e ideas. Lector es quien interpreta el mensaje del autor. Ya. ¿Qué significa comprender un texto? Es un acto o hecho, es el proceso intelectual en el que interactúa un autor y un lector, es lo que le expliqué hace un momento, ¿sí? Es la relación que tenemos entre las dos personas. El autor es quien comunica los mensajes de ideas, ¿sí? Por medio de su texto, de su libro, de su obra literaria, y el lector es quien interpreta el mensaje del autor. Nosotros, ¿qué estamos interpretando de esa obra literaria? ¿Qué estamos comprendiendo? ¿De qué trata la obra literaria? ¿Sí? Entonces, esa es la relación, el significado de comprender un texto, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Voy a leer yo. ¿Qué pasa cuando leemos? Cuando leemos llenamos de significación el mundo, pero de la profundidad de nuestra lectura depende la comprensión. No hay una idea en el texto hasta que el lector decide que la hay, tomando como base lo que el autor dice. Obviamente, ¿qué pasa cuando nosotros estamos leyendo? Primero, cuando es un texto, una obra literaria muy interesante, no nos apasiona, es como que nos metemos en el texto, ¿cierto? Nos volvemos los protagonistas. Luego nos llenamos de significación, ¿sí? Conocemos la profundidad para comprender esta lectura. Es lo que se siente cuando uno lee, ¿cierto? Y se autoeduca y conoce palabras que de repente uno ni siquiera en su, en su tiempo académico conoció, supo qué significación tenía. Entonces nosotros llenamos, como dice acá, al mundo de significación y nosotros también aprendemos, comprendemos.
tenemos conocimiento. Es una cultura general que nos ayuda en nosotros como estudiantes para tener un mayor conocimiento, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Acá. Ya vamos a los niveles de comprensión lectora. Acá hay 3 niveles: la comprensión literal, la comprensión inferencial o interpretativa y la comprensión crítica. Vamos a analizar la primera, comprensión literal. Por favor, ya. ¿Me puede leer Pakaji? Estudiante Pakaji. Estudiante Pakaji. Se quedó dormido, Alicia. Lea el nivel de comprensión literal. Se quedó dormido para acá. ¿No? Lee Mozo, por favor, estudiante Mozo. Ya, a ver. Es el nivel más sencillo de comprensión porque lo hace al lector es ubicar o recordar la información o contenido explícito. Ya. El nivel de comprensión literal es el más sencillo de comprender. ¿Sí? Acá se analiza lo más básico de la lectura. ¿Sí? Lo que hace el lector es ubicar o recordar la información o contenido explícito. ¿Qué significa explícito? Es algo de forma clara, nítida, que usted pueda comprender. ¿Sí? Las preguntas a este nivel indagan por nombres de personajes, lugares, tiempo. Todos estos datos están en las obras literarias. Secuencia de acciones, cómo qué va pasando, los hechos que van sucediendo en la obra literaria. Ideas explícitas, claras, entendibles. Características de los personajes u objetos. Acá en algunos textos que hemos leído les han dado características a los personajes o a los objetos. Clasificación de personajes u objetos. Resumen mediante el parafraseo. Usted acá ha hecho resumen de lo que ha leído o argumentado cuando le he pedido que me ponga su opinión relacionado a las ideas principales de lo que trata el texto, parafraseando. No hay que copiar, ¿sí? Listo. Vamos al siguiente, por favor. Ya, acá hay un ejemplo en donde podemos analizar el primer nivel de la comprensión lectora, ¿sí? Dice, el maremoto más antiguo del que se tenga registro en el Perú fue el que se produjo el 9 de julio de 1589. Este tsunami se produjo a lo largo de la costa de Lima. El mar subió 4 brazas, aproximadamente 6 metros, destruyendo propiedades unos 300 metros tierra adentro. Las olas inundaron aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. Esta gigantesca ola fue ocasionada por un sismo de intensidad octava, cuyo epicentro tuvo cerca de la costa de Lima y que destruyó la ciudad perdiendo la vida cerca de 22 personas. Acá está un pequeño, un párrafo de una noticia que sucedió en Perú hace muchos años. Entonces, ¿qué podemos preguntar en el nivel de lectura? ¿Cuándo ocurrió el maremoto más antiguo del Perú? ¿Qué altura alcanzaron las olas? ¿Dónde se localizó el epicentro? ¿Sí? Son preguntas básicas, sencillas, con el primer nivel de lectura que nosotros acabamos de analizar. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Sí. Listo. Sí. Vamos al siguiente, por favor. Sí. Nivel de comprensión inferencial. En este nivel es el más complicado ya de comprensión. Lo que hace el lector en este nivel es obtener una información a partir de la información conocida. Para ello se vale de deducciones o inducciones.
Inferir es en realidad ir más allá del texto, es completar los vacíos y leer entre líneas. Este nivel de comprensión inferencial es lo que yo siempre le decía. Usted cuando no entiende un texto, tiene que buscar otro para poder entender ese texto, otro que se relacione con el tema, para que usted pueda comprender. O sea, el nivel de comprensión de este nivel ya se pone un poco más difícil, ¿sí? Y lo que hace el lector es obtener una nueva información a partir de una información conocida. O sea, él investigará otros libros para poder escribir sobre su obra de lo sucedido anteriormente por otros autores. ¿Sí? Para ello se vale de deducciones o inducciones. ¿Qué son deducciones? Es una forma de razonamiento que consiste a partir de un principio general conocido para llegar a principios particulares desconocidos. ¿Y qué es la inducción? También es una forma de razonamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de los hechos o casos particulares. ¿Sí? Entonces, esto es como lo inductivo y lo deductivo. ¿Ya? Listo, ¿estamos hasta ahí? Siguiente, por favor. Sí, Licen. Sí, Licen. Ya, la siguiente, Sí. por favor. Ya, acá hay la temática relacionada a este nivel inferencial. Acá debemos formular la hipótesis, identificar de temas o ideas principales que no aparecen explícitas en el texto, o sea, que no son tan claras. Explicación del significado de palabras, expresiones difíciles, lo que yo siempre le digo, si palabra que no comprende, tiene que buscar en el diccionario para que usted pueda comprender de qué está hablando es obra literaria. Deducción del propósito del texto. ¿Qué propósito tiene este texto? Debe deducirlo en lo más importante. Identificación de referentes de distinto tipo, deducción del receptor del texto. Estas son las temáticas más importantes que se relacionan con este nivel. Pase, por favor. Ya está listo. Ya. Acá hay un ejemplo. Es un texto, ¿sí? Es un texto del nivel inferencial. Era más piña cuando sabía, nunca me llamaba, pero cuando no había entendido nada, ahí sí me preguntaba. No sé cómo hacían, seguro que mi cara, la expresión que tendría. Era como si mis ojos le avisaran al profesor que no había entendido. Y entonces me preguntaba, ¿cómo contestaba mal o me quedaba callada? Me decía, tienes que estar más atenta. ¿Cómo? Que no sabes si eso ya lo enseñé. Entonces me sentía mal y yo tenía ganas de aprender. Incluso ahora, cuando no estoy segura bajo la mirada, no quiero que mis ojos me traicionen. Es un texto, ¿ya? Bueno, usted sí entiende, ¿sí? De una niña que está insegura ante alguna situación. Ve la siguiente, por favor. Acá, de acuerdo a este contexto, le hace preguntas con base estructurada. De acuerdo al contexto, ¿qué significa estar piña? Ser objeto de burla, tener mala suerte, ser llamada permanentemente por el profesor, no poder contestar ninguna pregunta o ponerse al rojo como un tomate. ¿Sí? En este nivel, como le decía anteriormente, se hace más complicado el comprender. ¿Sí? Entonces, mire acá le pone unas preguntas así como que no están muy relacionadas directamente al pequeño párrafo que leímos, ¿sí? Entonces usted tiene que saber, comprender, analizar, entender el texto, los párrafos, para poder manejar este nivel de comprensión. El siguiente, por favor. Este es el último nivel, es el crítico, el nivel de comprensión crítico. Es aquel en donde el lector deberá emitir juicios de valor. Esto implica que frente a un hecho, situaciones dadas, deberá asumir una postura basada en argumentos sólidos. La validez de un juicio o de una opinión radica en la calidad del argumento, en las razones que se exponga para su sustento.
En este nivel la persona apela a su ideología y No axiología, cierres porque se me va el internet. a su ideología y a su axiología. No cierres. Se me va el internet. Escuchamos. Acá este nivel es crítico, es la opinión de algún argumento sólido que ya se estableció en la obra literaria. Acá se relaciona con la ideología de la persona y su axiología. ¿Qué es una axiología? Yo en algún momento sí le había manifestado, son los valores, ¿sí? Entonces, en este nivel de comprensión crítico, usted ya emite unos juicios de valor, ¿sí? Sobre la obra literaria que usted leyó. Acá, si recuerda usted en las fichas literarias, yo le digo que me ponga sus argumentos y también me ponga las opiniones, ¿sí? Les he pedido juicios de valor, que comente, qué piensa, según la ideología en la que apela a la persona, ¿sí? Las preguntas en este nivel indagan por propósito y posición del autor, apreciación estética del texto, identificación con personajes, identificación con valores y actitudes. Es de lo que yo le hablaba de la axiología, son valores y actitudes. De pronto acá nos identificamos con un autor. Como siempre lo he dicho, ¿sí? Nos identificamos, a veces nos metemos en la obra literaria. Es tan rico estar dentro de eso que a veces uno piensa que es el protagonista. No sé si algún momento le pasó cuando ha leído algún libro, ha sentido eso y el seguir leyendo para saber en qué termina y la opinión que yo tengo al final, mi juicio de valor, ¿sí? ¿Con quién me comparo? A veces nosotros decimos, me parezco a este personaje. Parece que están hablando de mi persona. ¿Estamos? Por favor, pase. Aquí hay un ejemplo, se llama El Piojo del Coronel, ¿sí? Son dos partes de este ejemplo. Como parece que se me va a terminar el tiempo, me gustaría que por favor lo lea cuando usted esté haciendo su tarea que tiene que hacer con respecto a este tema. Lea, es muy interesante El Piojo del Coronel. Se ha tomado unas partes de esta lectura, unos párrafos, ¿sí? Y por favor, la diapositiva siguiente donde están las preguntas. Ya. Acá, por ejemplo, le está haciendo una pregunta. El autor del texto pretende enseñarnos a través de la lectura ¿qué? ¿Qué nos pretende enseñar? Debemos aceptar nuestra realidad, el poder cambia a las personas, el oportunismo tiene sus desventajas o nos debemos ser orgullosos. No debemos ser orgullosos. Entonces acá le pone como de una manera crítica que dé su juicio de valor, su ideología, basado en sus valores, actitudes que usted puede tener. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y por último, acá hay un ejemplo con el nivel de comprensión crítico. Argumente su punto de vista sobre las ideas del autor. Podemos hacer este trabajo. Valore el lenguaje utilizado en el texto, juzgue el comportamiento de los personajes, exprese acuerdos o desacuerdos sobre la propuesta del autor, opine sobre la coherencia y cohesión del texto, realice apreciaciones sobre el uso de elementos ortográficos y gramaticales. A veces sí hay faltas, ¿no? Ortográficas hemos visualizado en algunos textos y usted me ha comentado. Entonces, esto es lo que se puede analizar en el nivel de lectura crítico, ¿sí? ¿Ya no hay más? Ya. Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Está comprendido este tema, por favor, de la lectura comprensiva y sus niveles? Sí, ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Tiene preguntas, por favor? No. ¿Todo claro? Todo ¿Sí? claro. Ya. Estudiantes, les agradezco mucho por la participación en estos 45 minutos de clase. Muchísimas gracias por haber asistido a mi clase virtual.